llegó lo que había sido anunciado y prometido por parte del presidente Javier Milei. El veto entonces a esta ley de financiamiento universitario fue publicado en el boletín oficial y esto está por definirse ahora en una sesión especial que se va a estar celebrando entonces en el Congreso el próximo miércoles 9. Pero para poder hablar del impacto de esta marcha, la importancia, qué es lo que se está reclamando, hoy vamos a estar entonces hablando con Tatiana Fernández Martí. Ella es consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Muy buenas tardes, Tatiana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Bueno, contanos, a ver, estuviste presente en la marcha, fue así tal cual de multitudinaria, se está diciendo que fue. Contanos qué percibiste, cómo hiciste la lectura de esta marcha y si te parece que fue mayor o menor que la anterior en el mes de abril. Bueno, sin duda fue una movilización impresionante. Nuevamente volvimos a salir millones a las calles, de una forma muy similar o incluso superior, a partir del registro que hace el CIN de que 1.100.000 personas salieron a la calle en todo el país, lo cual muestra que el reclamo de la universidad es una bandera muy profunda de la sociedad argentina que no está dispuesta a renunciar ni a ser entregada, que hoy realmente está en peligro porque la política criminal la que lleva adelante el gobierno de Milei. Entonces, y evidentemente la movilización de defensa de la universidad, que incluso supera los claustros propiamente de quienes trabajábamos y estudiamos en las facultades, sino que interpela a todo un país. Bueno, es uno de los puntos más débiles del gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno no pudo reprimir la movilización en defensa de la universidad, como venía haciendo con el resto de las otras movilizaciones en defensa de los jubilados, contra los despidos en el Estado, porque finalmente fue masivo, estaba repleto la calle, no se podía circular incluso mucho por el Congreso porque realmente llegaba gente por todos lados. Entonces, esto muestra una perspectiva muy grande a la hora de, bueno, enfrentar ahora el veto del gobierno, porque de todas formas, después de la movilización, Milei avanzó con el veto, le redobló la apuesta a la movilización, y es claro que hacia el miércoles, que va a ser la nueva sesión que va a ratificar o no el veto presidencial, tenemos que construir una lucha muy fuerte en las facultades. Por ejemplo, en mi facultad, en Filosofía y Letras, hubo una asamblea el día de ayer, o sea, el día después de la marcha y el veto del gobierno, y fue una asamblea muy grande, en la cual votamos que el lunes tengamos una nueva asamblea para tomar la facultad. Y es algo que enciende la chispa en el resto de las facultades. En la Facultad de Psicología también se espera una asamblea la semana próxima, en sociales, en veterinarias, en facultades de artes, movimientos y visuales de la UNA. Es decir, es algo que está manteniendo en vilo a las facultades y queremos que esto sea el puntapié para tirar abajo el veto y también a dar una lucha en profundidad para vetar a Milei, porque es un gobierno que incluso amenaza con que si se revoca el veto presidencial en el Congreso, piensa judicializar la medida. Es decir, acá hay que dar una lucha profunda en la universidad, donde el movimiento estudiantil tiene que tener un lugar protagónico, dar un paso adelante para enfrentar a este gobierno que no nos quiere dar tregua y nosotros tampoco le tenemos que dar tregua. Referís que, bueno, quieren unirse entonces en estas luchas que van a hacer en forma conjunta en las distintas facultades de la universidad, en contra del veto entonces para esta ley de financiamiento y también vetarlo a Milei. ¿A qué te referís específicamente con esto? ¿Vetar a Milei sería que deje de estar en el gobierno? Hay que enfrentar a este gobierno porque la situación asfixiante que estamos atravesando los trabajadores, los estudiantes, los docentes en el país es muy grave. La situación de un gobierno que le pega a los jubilados, que intenta instalar que
ahora hay que provincializar las universidades, o incluso que quiere declarar, dividir al pueblo, señalando como enemigos a los extranjeros, a los residentes que vienen a la Argentina justamente a vivir, a pagar impuestos como todos los ciudadanos y también a disponer del derecho que se le otorga a todos los habitantes del suelo argentino de poder disponer de la universidad. Bueno, tiene que tener un cuestionamiento también al gobierno que no fue electo para ajustar a la población, sino que en teoría mucha gente lo votó desesperanzada por el desastre del gobierno anterior y con la perspectiva de que este gobierno iba a ajustar a la casta. Por el contrario, solo hay plata para los servicios de inteligencia, para la policía, para reforzar la represión en la calle, y no hay plata para los jubilados, no hay plata para los docentes, no hay plata para los trabajadores. Más del 52% del país está debajo de la línea de pobreza. Este gobierno empobreció a millones en la Argentina y profundizó el desastre del gobierno anterior. Solo pasaron 8 meses. Es evidente que acá hay que construir una fuerza en la calle que pueda arrancar por la universidad para poner en jaque esta política de la motosierra que es contra el pueblo, que plantea únicamente hambre, privatizaciones y enriquecimiento para unos pocos. Tatiana, ¿esto podría traducirse algo así como en una suerte de marchas destituyentes, digamos? Estás haciendo mucho énfasis en esto, como que ya no tendría que estar en el gobierno. Bueno, hay que ver, ¿no? Ahora nosotros estamos luchando para que en concreto le aumenten el salario a nuestros docentes, a los trabajadores no docentes, para que haya un aumento de las becas estudiantiles, porque por el contrario, no solo están aumentando los apuntes, sino que además se esperan nuevos tarifazos en el transporte, en el subte, en el colectivo, y no hay boleto educativo para los estudiantes de la universidad. Acá se apuesta a un esquema de desguace de la universidad pública. El 10% de los docentes de la Facultad de Veterinarias, por poner un ejemplo, renunciaron en el último tiempo, en lo que va del año. Esto es una realidad generalizada en las facultades. Quieren que los docentes renuncien, que los estudiantes renuncien a sus sueños de egresar en la universidad, lo que va a desencadenar en una política de cierre de facultades e incluso de privatización de las mismas. Entonces esto es algo que hay que enfrentar muy fuertemente. Nosotros somos una generación que tiene que tomar en sus manos la defensa de la universidad pública y retomar la bandera de la cual pelearon nuestros hermanos mayores, nuestros padres, Tatiana, en los 90 contra la privatización. Tatiana, te quiero preguntar sí. algo bien puntual de la marcha, cortito y puntual y contundente. ¿Qué opinás o qué lectura haces de la presencia de Sergio Massa ahí en la marcha? Y puntualmente, teniendo en cuenta que él en el 2022, en agosto del 2022, había hecho un recorte precisamente al presupuesto universitario de 77.000 millones de pesos. ¿Cuál es tu lectura? Sí, Massa es un impostor. Massa es la cara del desastre del gobierno de Alberto Fernández porque dirigió su política económica. Él fuertemente atacó a la universidad y al salario de los docentes. Es claro que el problema de la universidad no viene desde ahora, con lo cual la presencia de Sergio Massa, de Cristina Fernández, de Larreta, que también implementó una serie de reformas antieducativas en la ciudad de Buenos Aires, que desalojó a familias de la Villa 31 sin darle respuesta, condenando justamente a la gente también al hambre y a la exclusión del sistema educativo en la ciudad, son todos impostores. Es gente que refleja una política fracasada de gobiernos que garantizaron la exclusión del sistema educativo de un sector muy importante de la sociedad. Así que es una impostura bárbara y es intentar dar un perfil progresista, ¿no?, de defensa de la universidad, que es una estafa para ellos intentar rearmarse para las próximas elecciones. Y es una trampa en la cual no tiene que caer la población. Acá es muy claro que hay que luchar contra todos los ajustadores que desfinanciaron a la universidad pública
y en concreto también por eso planteamos que el movimiento educativo, el movimiento estudiantil que se tiene que poner en alza, tiene que ser independiente también de las autoridades universitarias. Bien. Que a principio, sí. No, la Que a verdad... principio de año, Decime, sí. perdón, con el concreto la idea. Las autoridades universitarias radicales, peronistas, que también fueron parte de gobiernos fracasados como el de Mauricio Macri, como el de Alberto Fernández y demás, tienen cargos políticos dentro de la universidad, le pusieron un freno a la lucha que se desarrolló después del 23 de abril cuando conquistaron los gastos de funcionamiento, entregando el reclamo de los trabajadores por el salario. Entonces acá es claro que tenemos que ponernos de pie de forma independiente a las autoridades y a las fuerzas políticas que transaron y transan en el Congreso en contra de la población, que la traicionan constantemente, para desenvolver una pelea a fondo en defensa de la universidad. Bien, Tatiana, muy interesante entonces tener la mirada de la consejera directiva entonces de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y el lunes entonces están convocando a esta toma de las facultades. Muchas gracias por este contacto, Tatiana.